Ya estamos entonces para poder dar comienzo a esta jornada. Este es el segundo seminario internacional que organizamos en forma conjunta entre la Universidad FASTA de Argentina y la Universidad Católica de Ávila. Así que la verdad que es un verdadero gusto poder seguir desarrollando acciones conjuntas con esta querida Universidad Española. Para nosotros es verdaderamente un placer y un honor tener como partner, como socios y como amigos a la Universidad Católica de Ávila. Así que, bueno, los saludo. Yo soy Federico Jacopazzi, soy director de Relaciones Internacionales de esta Universidad Argentina, y junto con David Zambás, que es el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Española, le damos la bienvenida. Este seminario va a constar de 2 jornadas. La primera es esta, en la que vamos a ir abordando el medio ambiente y su contaminación. En esta primera jornada lo vamos a hacer de un plano más jurídico y legislativo, mientras que en la jornada del jueves que viene lo vamos a hacer en un plano más de ambiental. Así que, bueno, realmente un placer poder estar con ustedes. Algunas aclaraciones que aprovecho para hacer antes de ya darle paso a los expositores de la jornada de hoy. Ahora el chat está inhabilitado, pero cuando empiecen las diversas disertaciones los vamos a poder habilitar a ese chat para que ustedes puedan, si quieren, ir dejando preguntas ahí y nosotros luego poder moderarlas, ¿sí? Así que todas las inquietudes, consultas o aportes también lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? Algo también importante, aclararles que la segunda sesión estaba originalmente pautada para el martes que viene, para el martes 11 de julio. Sin embargo, la hemos postergado para el jueves que viene. Así que esta es la primera sesión y la segunda sesión va a ser el jueves 13 a esta misma hora, ¿sí? A las 11 de la mañana en Argentina, 4 de la tarde en España. Así que, dicho eso, bueno, vamos a formalmente dar inicio a este seminario internacional sobre medio ambiente y contaminación. Como les decía, en la jornada de hoy vamos a trabajar Argentina y España, legislación comparada. Nos acompañan 3 expertos de nuestras universidades en el tema que van a poder ir conversando también entre ellos. El desafío era en hacer un diálogo súper rico, enriquecedor, en poco tiempo. Así que realmente era un desafío bastante difícil y que, bueno, que con gusto estos 3 profesores de nuestras casas de estudio pudieron asumir. Voy a aprovechar para presentarlos. José Alberto Esaín, él es abogado, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, España, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Cuyo, entre otras. Es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNESCO, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Secretaría de Minería de la Nación. Es también consultor de la Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y de la Fundación Reserva Natural del Puerto Mar del Plata. Es miembro corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la provincia de Córdoba, y tiene como libros propios, es autor de varios libros propios: Competencias Ambientales, Pesca Marítima y Derecho Ambiental en la provincia de Buenos Aires, El Juicio Ambiental, entre otros. Y sobre todo, como me gusta decir a mí, titular de la Cátedra de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aquí en la Universidad FASTA Argentina. También nos acompaña Lisandro Ángel Bellarmini.
Él es abogado por la Universidad FASTA y entre varios posgrados realizados es diplomado por la Universidad Austral en Políticas para el Futuro Sostenible del Mar. Se desempeñó como asesor letrado de la Subsecretaría de Actividades Pesqueras del Ministerio de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como así también fue representante de la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero. Es conferencista invitado en diversas universidades, profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en nuestra universidad y abogado en ejercicio. Nos acompaña también José Manuel Núñez Jiménez. Él es abogado por la Universidad de Salamanca, máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, técnico urbanista y diplomado de estudios de urbanismo por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Se ha desempeñado como gerente de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila, como secretario del Consejo Local de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ávila, como letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Comisión de Servicios. Fue analista del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial Académico, correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Desde 1994 a la fecha, abogado en ejercicio. Desde 2013 a la fecha, es letrado consistorial del Ayuntamiento de Ávila. Y por sobre todo, es profesor de Derecho Administrativo y Ambiental en la Universidad Católica de Ávila y coordinador, a su vez, del grado en Derecho. Así que, bueno, para nosotros un honor, un orgullo poder contar con ustedes en esta jornada del día de hoy. Si les parece, a modo de orden, podemos establecer un orden de disertación, pues primero Lisandro, José, y luego José Alberto, y luego José Manuel. Y si no, también pueden ir entre ustedes cruzando información y comentarios, que también es muy rico, los conocemos como docentes, así que realmente estamos contentos de recibirlos en esta jornada. José Bueno, Alberto. Federico, nosotros de acá, de la delegación argentina, podría decir, José Manuel, tomándome el atrevimiento, pensamos en abordar la presentación de nuestro lado del Atlántico en el siguiente orden. Comenzaría yo con unos aspectos generales y Lisandro Bellarmini con la presentación de un fallo judicial en donde estos temas han sido tratados. Así que, bien, bien. Si les parece, ahí, a mí se me cambió la pantalla, se me puso ahora la pantalla, no sé si a todos les sucedió lo mismo, pero debe ser ahí está. Alguien había puesto algún archivo. Pero bueno, si les parece ese orden. Buenísimo, dale, muy bien, José. Te Bueno, damos la me palabra tomo entonces. unos minutos para contarles entonces, primero, por qué lo pensamos de esta manera. Porque tuvimos una conversación inclusive con el colega de español, José Manuel, y creíamos que era un buen tema para iniciar este diálogo a través del océano con uno de los vasos comunicantes que existen entre el derecho ambiental argentino y el derecho ambiental español, que es el sistema de competencias. La regla competencial que en la Argentina desembarca en la reforma de 1994, que es la regla que viene agregada a la cláusula ambiental constitucional, es una regla que es tomada, entre otros sistemas, del sistema español. Entonces, por eso es que para nosotros nos parecía interesante establecer las similitudes, reconocer la fuente, que es la fuente directa española, reconocer el sistema y también compartir experiencias en común con la cátedra española, sobre todo a la luz de que el sistema argentino es federal, el sistema de ellos tiene un grado de descentralización importante, pero no deja de ser un sistema unitario, regional,
Entonces, estas dos cuestiones para nosotros nos parecían interesantes y bueno, en ese sentido abordaré un poco los lineamientos generales. Lisandro presentará luego, acordamos con él, un fallo muy reciente donde la Corte estos lineamientos generales los baja específicamente a un caso concreto. Sin más prolegómenos, una descripción como para abrir el juego del sistema. Voy a dividir la presentación en tres partes. No tengo presentación en diapositivas, pero sí la voy a dividir en tres segmentos. Primero, el segmento de la competencia legislativa, luego el segmento de la competencia administrativa y finalmente de la competencia judicial. Con un prefacio, que es especificar la cláusula española, que para nosotros es la fuente de nuestro artículo 41 en el tercer párrafo. La cláusula española, que José Manuel seguramente hará referencias luego, es el 149.123 de la Constitución Española de 1978, que es una cláusula, para los argentinos les va a sonar parecido a nuestro sistema. Fíjense, dice que el Estado tiene la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre la protección del ambiente y luego coordinado con la competencia de las comunidades autónomas para dictar normas adicionales de protección. Allí es donde el sistema argentino abreva para en su artículo 41, tercer párrafo, establecer que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Es decir, en los dos sistemas uno verifica una competencia legislativa en donde el orden jurídico en la Argentina nacional dicta normas básicas, piso de protección, y donde en cada una de las 23 provincias argentinas ese nivel de protección solo puede ser mejorado, optimizado. Germán Villar Campos, nuestro gran constitucionalista, decía maximizado, nunca retrocedido, nunca con un nivel de protección menor, siempre mayor que el piso mínimo nacional, que es el que garantiza la igualdad entre jurisdicciones internas. Para un sistema federal este es un principio central, sensible, y donde estos presupuestos mínimos gozan de la supremacía federal respecto al orden complementario pero autónomo de cada provincia. Esa es la regla que toma de la fuente española, pero se debe adaptar a nuestro sistema. En nuestro país, la Corte lo ha aceptado, este sistema, en la causa Villibar, por minería en Esquel, en el año 2007, el 17 del 4 del 2007, la sentencia, en donde se acepta que una provincia agregue un requisito, en ese caso era la audiencia pública, a un mecanismo de evaluación de impacto ambiental previsto en una norma básica para los españoles, para los argentinos presupuesto mínimo en materia minera. La Corte aceptó el agregado de la audiencia pública no previsto en la norma nacional por la provincia de Chubut. Luego la Corte avanzó en otra sentencia, que es Martínez con Aguarrica, y aplicando esta lógica, ya fue más allá y dijo que una norma de la provincia de Catamarca que tenía prevista una declaración de impacto ambiental condicionada, especie que no está prevista en los presupuestos mínimos y que comporta un grado de protección menor que el presupuesto mínimo, era una norma inválida. Es decir, invalidó la norma provincial por no complementar. Y en el 2017 la Corte en Mamani agregó un paso más y dijo, cuando se discuten estos temas de complementariedad, y en el caso Mamani era un permiso de deforestación de la provincia de Jujuy, que no tenía prevista la audiencia pública, la participación y el acceso a la información, que eran pautas previstas en la Ley General del Ambiente Nacional, que es presupuesto mínimo, la Corte dijo, primero, como en Martínez, anulamos la norma local que prevé un rango de protección menor. Pero además, dice la Corte, este debate es un debate federal, en el cual la Corte se guarda la última palabra, por lo tanto se guarda el remedio, el recurso federal, el recurso extraordinario federal para unificar la interpretación de los presupuestos mínimos.
Así que esto la Corte lo viene trabajando. Y no solo lo trabajó en cuanto a la complementariedad, la Corte Argentina además trabajó el límite de la complementariedad. Lo hizo en una sentencia telefónica móviles por una ordenanza de un municipio de Salta, en donde se preveían distancias para las antenas de telefonía celular que pueden afectar con sus campos electromagnéticos el ambiente. La Corte dijo que una norma local que tenga ese estándar de protección interfiere sobre intereses federales de telecomunicaciones y por lo tanto es demasiado protectora y la anuló. Y lo mismo hizo con una norma minera San Jorge del año 2021, Telefónica Móviles es del año 2019. En minera San Jorge aceptó una norma que preveía la prohibición de determinadas sustancias en determinados procedimientos mineros en protección del agua, pero dijo que perforaba el techo, es decir, era demasiado protectora la norma cuando preveía la prohibición general de la minería, que no era razonable ese tipo de prohibiciones. Así que fíjense, respecto a la competencia legislativa, la Corte claramente viene estableciendo estándares. Respecto a la administrativa, la competencia de nuestro sistema argentino, también siguiendo el español, es una competencia que desdobla la ejecución de todo este complejo normativo, mínimo, nacional, complemento provincial, en el orden local. Es lo que los alemanes en el siglo XIX, von Trippel, ya analizando la Constitución alemana de Bismarck, pero luego también pasó con Weimar y con Bonn del 51, denominan federalismo de ejecución, es decir, el desdoblamiento de la aplicación de normas nacionales en los Estados miembros de la federación. Bueno, nuestro sistema toma este sistema de federalismo de ejecución, abandonando el federalismo americano, que es el que sigue nuestro federalismo argentino en casi todos sus temas, pero en este tema lo abandona y se va a la fuente continental europea, que también desembarcara en la Constitución española. Esto lo tiene muy bien analizado García Entrerría en sus textos de la década del 80, aunque no lo dice expresamente, pero sí porque está preveyendo la aplicación de este complejo normativo por sede local. En Argentina esto es así, las normas mínimas más el complemento se aplican por las provincias. Y la Corte lo ha dicho en una causa del año 95, Roca Magdalena. Y lo ha repetido a contrario censo en papel prensa en el 2015, porque anuló un ejercicio de control de poder de policía de la Autoridad Nacional, diciendo que la Autoridad Nacional solo tiene competencia en temas interjurisdiccionales. Y le dijo, este ejercicio de poder de policía nacional es nulo porque no hay en este tema un tema interjurisdiccional, dijo en papel prensa. Y en Litza, en el año 99, ya había dicho que cualquier tema interjurisdiccional es federal, pero en temas que son ambientales, siempre la competencia, el principio general, es que es local. Lo que nos trae un problema, porque las normas de presupuestos mínimos dependen luego de la aplicación por las provincias. Y esto ha traído como escenario ambiental a la Argentina que las normas dictadas por el Congreso Nacional luego no son implementadas por las provincias. Y lo dejo planteado para José Manuel. En la Argentina, este grave problema no está acompañado por la solución que sí en España la doctrina ha traído, que es el principio de vigilancia respecto a la forma de implementación por las comunidades autónomas de las decisiones centrales. Bueno, en la Argentina esto todavía no está en debate y esto hace que los presupuestos mínimos en Argentina no tenga el Ministerio de Ambiente Nacional pueda hacer una vigilancia respecto a cómo se las implementa en sede local a la manera en que lo prevé el artículo 84 de la Constitución alemana y a la manera en que lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional español, ¿no? Y finalmente la competencia judicial sigue la lógica de la competencia administrativa. Es local y solo excepcionalmente es nacional. ¿Y en qué materias es? Bueno, en las materias interjurisdiccionales. Vinculado con nuestra cláusula de comercio, los temas que son interjurisdiccionales, la Corte dice que son federales. Lo que pasa es que le ha agregado un requisito a la Corte, y esto lo digo para los que están escuchando la presentación, y son abogados litigantes, esto les va a servir. La Corte está exigiendo para que se habilite la excepcional intervención del fuero de excepción, que además de invocarlo en la presentación, se agregue algún estudio
que haga razonable la invocación, un estudio técnico. Sin el estudio técnico que pruebe la interjurisdiccionalidad, la Corte lo ha hecho en una causa del año 2006, asociación civil, y lo ha repetido en asociación de grandes superficiarios, Rivarola del 2019, bueno, en Fernández del 2019, viene exigiendo para aprobar la interjurisdiccionalidad la presencia de un estudio técnico en la causa. Así que con esto tenemos los 3 niveles de nuestro federalismo, legislativo, administrativo y judicial en la Argentina, fíjense, gobernados por la lógica de la madre patria, diríamos, porque el sistema argentino sigue la letra de España, pero como suele suceder con esta vieja idea de rodando la bola de nieve, empieza a tener una lógica propia, autopoética, decían algunos, en teoría de los sistemas, una lógica propia. Bueno, en Argentina se ha dado que la fuente española adquirió una lógica propia, y nada más queríamos comentar esto para que los hermanos españoles supieran cómo está nuestro sistema. Bueno, le dejo la palabra al doctor Bellarmini, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Gracias a ambas universidades por invitarnos a participar de este evento académico. Para nosotros siempre es como una especie de, como se dice ahora, de conversatorio entre amigos. Nos sentimos muy cómodos en hacerlo. Yo voy a explicar un poquito algunas consideraciones por el poco tiempo que tenemos, que son 12 minutos, un fallo muy trascendente en lo que es materia ambiental, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caratulado de Denor, Sociedad Anónima, y otro contra Provincia de Buenos Aires, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Este es un fallo, como dijo recién el doctor Esaín, muy reciente, del año pasado, del 20 de septiembre del año pasado. Para adentrarnos en el tema, nos pareció importante, si podemos, Federico, ir a la placa tercera, ponerle nombre y cara a lo que es el caso. Muy brevemente, me tengo unos minutos en darles esta introducción. Mabel Bastías es la madre, de Nahuel Lorenzo, un nene de 3 años al momento en que tiene una enfermedad de cáncer, y después de unos estudios que le hacen a la criatura, advierten que tiene una enfermedad contraída por contaminación ambiental. La madre, un dato no menor, era catequista en la iglesia del barrio donde vivía, y esto es importante porque anotaba las intenciones de los fieles que iban a concurrir a la iglesia, y le llama particularmente la atención de que en ese listado figuraban muchas intenciones de familiares que a sus hijos los notaban con distintas enfermedades, y que luego de una investigación que ella realiza, advierten que era por cáncer derivado de una contaminación. Tenían muchos problemas de salud, y particularmente leucemia, tal como tenía Nahuel. Nahuel, poco tiempo después de tratamientos y de la lucha de la madre, falleció. Este caso toma relevancia porque la madre hace toda una investigación muy sacrificada, llega a medios de la provincia de Buenos Aires, intervienen autoridades de la provincia de Buenos Aires, y ahí toma relevancia nacional una vez que un medio de amplia difusión de acá de la República Argentina toma nota del caso, y como muchas veces ocurre en los debates ambientales, recién ahí la provincia de Buenos Aires dicta una normativa que previene la gestión de los PCB. ¿Qué son los PCB? Los PCB es una sigla inglesa que son los bifenilos policlorados. Son una serie de compuestos químicos compuestos aproximadamente por 209 elementos que tienen una gran cantidad de usos en la industria. Tinturas, pinturas, y en el caso que nos ocupa particularmente porque se usa como elemento para lubricar y refrigerar los condensadores eléctricos que hasta ese momento, al momento del caso, que se trata el caso, estamos hablando del año 2002 aproximadamente, se usaban los condensadores en la vía pública. Estos condensadores, por falta de mantenimiento,
a veces se incendiaban, el humo que producían era altamente tóxico, contaminante del ambiente, y además goteaban y, por supuesto, contaminaban las napas de agua. Particularmente, y está definido así por toda la doctrina internacional y las regulaciones sobre estos temas, los PCB son COP, que quiere decir que son compuestos orgánicos persistentes, es decir, persisten durante mucho tiempo en el ambiente y son muy difíciles de limpiar. Entonces, la provincia de Buenos Aires dicta una norma complementada por 2 normas más en el año 2002, que es la resolución de la Secretaría de Política Ambiental 1118 del año 2002. Esta norma establecía diversas reglamentaciones y exigencias para la gestión de los PCB, y en particular establecía un concentrado por partes por millón muy acotado, que las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que ahora vamos a adentrarnos en lo que es el caso, primero no podían cumplir, según decían, y segundo les causaba un perjuicio económico porque iban a tener que reemplazar en los tiempos en que la reglamentación decía todos esos equipos que eran altamente contaminantes. Fijémonos cómo a raíz de un caso que toma relevancia mediática pasa a tomar relevancia jurídica, y relevancia jurídica del más alto nivel. Estamos hablando acá que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que el doctor Esaín califica como de laboratorio, es de los más trascendentes de los últimos tiempos que tenemos en materia ambiental. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? La resolución que les comentaba fue reglamentada después por 2 resoluciones más de la provincia de Buenos Aires, dictadas por la Subsecretaría de Política Ambiental 618 del 2003 y 964 del 2003. Contra esas resoluciones se alzaron 2 compañías distribuidoras de energía eléctrica, que justamente son Edesur Sociedad Anónima y Edenor Sociedad Anónima. ¿Podemos ir a la placa 4, por favor? Bien. Es importante destacar un aspecto del fallo. Al momento de dictarse el fallo, ya la provincia de Buenos Aires había dictado por parte de un organismo administrativo la resolución 376 del 2018 por la OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que había modificado esa resolución, y a su vez el Congreso de la Nación había dictado una normativa para la regulación de los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs. Es la ley 25.670. Cuando se dicta la ley 25.670, establece parámetros de concentración de PCBs en 50 partes por millón, o sea que es una norma más, si se quiere, beneficiosa en sentido figurado para las empresas, porque no es tan exigente. Entonces, el debate acá es muy rico, porque se van ahora a discutir cuál es la norma que protege más el ambiente. Y si la provincia de Buenos Aires, ahora ya nos vamos a la placa 2, si la provincia de Buenos Aires tenía facultades para fijar, como bien desarrollaba recién el doctor José Saín, en base a la competencia fijada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el párrafo 3º, que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bien, decíamos que la ley nacional había fijado una exigencia mucho menor que la normativa provincial. Entonces, la parte actora, compuesta, ya dijimos, por Edenor, Edesur, y había además una distribuidora de cooperativas y de asociación de otras distribuidoras de energía de la República Argentina, que después, por una cuestión de legitimación, quedó por la Corte, digamos, fuera de lo que es este caso. Se ampararon en que la provincia de Buenos Aires no tenía competencia para regular esta materia, y que además que no podía regular esta materia,
se contraponía al artículo 23 de la ley 25.670, porque esa ley que regulaba los PCBs, como les dije, en el ámbito nacional, establecía que toda norma que se oponía a la presente ley iba a ser derogada. Entonces había una discusión de contraposición entre la norma provincial y la norma nacional. A los efectos prácticos, el fallo no tuvo ninguno, porque como ya les dije, la norma provincial ya no estaba en vigencia al momento del debate, pero sí tuvo una trascendencia desde el punto de vista de que el efecto de la normativa provincial podía llegar a generar responsabilidad por parte de la provincia de Buenos Aires durante el tiempo de vigencia de la normativa que estaba siendo cuestionada. Bien, para sintetizar lo rico que fue todo este debate, acá, en este caso puntualmente, en el derrotero que podemos volver a mencionar, que el doctor Esaín recién lo trajo, tanto en Villibar como en Martínez, como en Mamani, Telefónica Móviles, Minas Argentinas, Minera San Jorge, fueron todos fallos que fue la Corte integrando todos los espacios interpretativos que a partir de la reforma del año 1994 en la gestión ambiental y en la competencia ambiental, tanto de la nación como de las provincias, se estableció en el tercer párrafo del artículo 41. Sin perjuicio que hubo otros debates en el caso, que bueno, ahora no nos alcanza el tiempo para llegar a desarrollarlos, pero que también son muy importantes, como también el debate económico de cada una de las empresas, si corresponde erogar según las empresas que formaban parte de la Actora, hacer las erogaciones necesarias, digamos, o las inversiones necesarias para lograr con ese plan tanto de mantenimiento como también de residuos que generan los PCB y su total eliminación. Eso porque, de acuerdo a la normativa internacional, a lo largo del tiempo todos estos contaminantes debían ser clausurados. Pensemos que desde la década del 70 todos los PCBs estaban prohibidos en gran parte de los países, en Alemania, en Japón, Estados Unidos. Entonces, esa era la tendencia, digamos, internacional que prevalecía, y Argentina, en este fallo, es también lo que resalta, ¿no? Bueno, como centro del debate, competencias ambientales, a partir de la reforma constitucional argentina en el año 1994, en el artículo 41, tercer párrafo, lo que dice la Corte es: el Congreso de la Nación tiene facultades para dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Y las competencias locales tienen que fijar pisos más altos, exigencias más altas. Es decir, la ley nacional puede funcionar como un piso, pero no como un techo. Al punto tal que debería ser inconstitucional una norma provincial que se contraponga a la normativa nacional por fijar un estándar menor o por contradecir a una norma de carácter nacional que fija un presupuesto mínimo de protección ambiental. Como bien explicaba recién el doctor Esaín, la parte del, llamémosle, detalle de gestión de una normativa de presupuesto mínimo por lo que se llama una competencia en carácter de poder de policía local, le corresponde a la provincia, pero la encargada de fijar un presupuesto mínimo de protección ambiental, que ahí, digamos, nos parece importante destacar el concepto de lo que es un presupuesto mínimo, nos tenemos que ir a lo que se llama el plexo legal vigente en la República Argentina en materia ambiental, que ahí tenemos el artículo 6 de la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, dice que es un presupuesto mínimo toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer las condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Entonces, a partir de allí, tomando como base una norma de este tipo tan importante, lo que la Corte dice es: el diseño constitucional argentino, organizado entre un Estado nacional y las provincias, asigna competencias,
pero que son concurrentes. En este caso, la competencia en materia ambiental es concurrente. No quiere decir que los organismos tienen que dictar normativa que se contrapongan, ni se justapongan. Lo que pueden hacer, en este caso, por eso el legislador constituyente así lo previó, es tender al bien común, ponerse de acuerdo ambas competencias, tanto la nacional como la provincial, y propender a esos fines que están programados en el preámbulo de la Constitución Nacional, que por supuesto tiene un criterio interpretativo de este importantísimo cuerpo normativo. Entonces, en el análisis final a lo que hace el tema materia de estudio, la Corte rechaza la demanda, declara por ende la constitucionalidad de las normas provinciales que estaban siendo objeto del planteo judicial, y después se adentra en otra complejidad jurídica que tiene que ver ya con la competencia jurisdiccional para regular la distribución o dictar normas para la distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la República Argentina. No me quiero adentrar en esos temas porque no son específicamente los que motivan la charla de hoy, así que solo quería tener una reflexión final como cierre, y para cumplir respetuosamente con el tiempo que me asignaron, a ver si podemos poner la última placa, que es una expresión que surge de una bióloga argentina, que dice: todos los seres vivos resuelven problemas de un modo u otro. Encontrar recursos, escapar de los depredadores, reproducirse. La cualidad exclusiva de los humanos es que convertimos la resolución de los problemas en un arte, en un método, en algo que es parte de nuestra cultura. No lo hacemos únicamente para sobrevivir, ni solo en el presente. Somos solucionadores de problemas e imaginadores de futuros. Se llama Guadalupe Nogués, y a mí me parece que en el caso que hoy tratamos demuestra que los seres humanos somos capaces de hacer cambios positivos para vivir mejor, y que la economía, el desarrollo y el cuidado del ambiente también pueden ir de la mano. Muchísimas gracias. Gracias, Lisandro. Gracias, José. Bueno, tenemos también a José Manuel ahí también esperando. Lo escuchamos, José Manuel. Muy bien, pues gracias a Lisandro, gracias a José, gracias a UFASTA, gracias a la UCAP a través de David, por haber provocado esta jornada en la que se habla de medio ambiente, lo cual para alguien que lo trabaja a diario no deja de ser un trabajo, pero también ha hecho, puesto que yo que soy muy taurino, nos estamos sometiendo a una jornada a puerta gallola, es decir, uno no sabe. Me dice David que se me oye bajo y yo tengo los micrófonos puestos al máximo. Aquí te escuchamos perfecto, José Manuel. Muy bien, entonces es David el problema, no yo. Acá de este lado del Atlántico se te escucha perfecto. Acabo de, sí, se escucha muy bien. De apagar el aire acondicionado, porque aquí donde estoy, como bien saben mis compañeros, hace mucho calor. Bueno, decía que a raíz de la sugerencia competencial de José y de la exposición casuística a raíz del siniestro producido en la exposición de Lisandro, yo iba echando un poco memoria de lo que ha venido sucediendo en España en los últimos años. Digamos que la charla que nos convoca es un análisis comparado de ordenamientos jurídicos, de normativas. Y evidentemente tengo que empezar blasfemando, es decir, al legislador español el medio ambiente le importa un bledo, pero históricamente le ha importado mucho menos. Es decir, el primer instrumento jurídico que soporta el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado es nuestra Constitución. La Constitución española, en el artículo 45, consagra algo que el legislador español jamás contempló. Existía una ley de 1971, la Ley de Contaminación Atmosférica,
que era la única normativa de carácter ambiental, que junto a una normativa autorizatoria del año 66, llamada el Reglamento de Actividades Nocivas, Insalubres, Molestas y Peligrosas, disciplinaba toda la suerte del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental se regulaba a través del derecho civil, es decir, del derecho de daños, del derecho del perjuicio, incluso el interés público, que producido había que resarcir y restaurar. Y todo ello se regulaba fundamentalmente apartando ese tipo de actividades que condicionaban la vida de las personas. Entonces, lo que no se veía no molestaba y daba igual que se vertiese al río, daba igual que la fauna sufriese deterioros y perjuicios, lo que no se veía daba exactamente igual. Evidentemente, con una normativa como esa, hablar del pasado, porque yo he hecho la cuenta, 45 años estoy hablando, es decir, es de antes de ayer, ¿de acuerdo? Es decir, todos los que estamos convocados a este acto prácticamente tenemos esa edad, lo cual nos dice cómo se ha esnovado una disciplina nueva, en España forma parte del derecho administrativo, como es el derecho ambiental. Entonces, nosotros nos encontramos ante un problema. El medio ambiente es una disciplina estática, evidentemente, ¿no? Tiene una configuración espacial que hace que desde un punto de vista competencial obligue a todas las administraciones del entorno y a todas las personas del entorno donde se pueda producir el ataque o el menoscabo de un recurso, ya sea en subsuelo, suelo o vuelo, para que en virtud de las habilitaciones competenciales que tenga, opere produciendo o impidiendo que se produzcan enervaciones en el medio. Pero claro, ¿cómo se produce eso? Y entenderán Jorge, Cristina Lucini, que me acompañan, los compañeros de la universidad, en un modelo territorial donde el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, ya en su dimensión provincial o municipal, estamos todas con un problema normativo tremendo, de motorización normativa, donde hay miles de normas que desconocemos los operadores jurídicos. Lo sumamos a un marco normativo de aplicación directa a nuestro territorio, que es el español como Estado miembro de la Unión, que es la normativa obligatoria de aplicación directa que procede de la Unión Europea. A diferencia de Argentina, que para mí es el rasgo identitario más importante, a nosotros Europa nos dicta cómo debemos operar en materia protectora de medio ambiente. Yo llevo desde el 2001 dedicándome a la gestión ambiental, a la normativa ambiental y a la defensa del medio ambiente judicialmente hablando. Digamos que eso lo he hecho como operador jurídico público, como operador jurídico privado y en el seno del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema Española, en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y uno se da cuenta, de verdad, que en toda esa estratificación, el derecho ambiental no importa a nadie. El derecho ambiental y los logros que tiene España, yo tengo mucha conexión con México por los alumnos que han venido y hacemos cosas en común, hemos publicado cosas en común y hemos hecho cosas en común, uno se da cuenta que el medio ambiente es dinero, nada más. Es decir, yo tengo Jorge Mogil, experto en agua, que participa aquí, que saben de medio ambiente 1000 veces más que yo, y realmente, no sé si convendrán o no en ello, pero el dinero que ha recibido España de la Unión Europea ha hecho que hablar de conceptos jurídicos como la mejor técnica disponible sea real, que por primera vez se objetive el impacto que se tiene sobre el medio ambiente a través de una unidad que se llama valor límite, que hasta el año 96 no venía identificada en ninguna norma. Es decir, en España, del año 78 hasta el año 86, que se dicta la primera norma a través de un Real Decreto en materia de evaluación ambiental, no existe ni una norma ambiental, ni una sola. Existe una norma en el año 85, la Ley de Agua, que regula un recurso escaso, un recurso hídrico, que lo disciplina desde un punto de vista de aprovechamiento, no desde un punto de vista del análisis de la calidad del agua. ¿De acuerdo? Poco a poco, esa carencia normativa en cuanto a la especialización se fue ampliando. Y ahora aquí es donde enraizo con la invitación que he recibido de José.
El tema competencial en España es clave. El artículo 149, 1.23 de la Constitución reserva al Estado la competencia única y exclusiva en la legislación básica en materia ambiental. Pero como en casi todo, se quita, una vez que se reserva esa tutela normativa, se quita el problema trasladando a las comunidades autónomas la competencia exclusiva en materia de gestión. De tal manera que en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con competencias compartidas que producen más colisiones que soluciones. Pero aquí no acaba el problema. Una norma anterior a todas estas de las que venimos hablando establecía una serie de características y requisitos en forma de prestación de servicios, de manera que quien cumpliese y prestase esos servicios se le reputaba municipio. Y entonces decías, para que un municipio se constituya como municipio tiene que prestar unos servicios básicos. ¿Cuál? Agua potable. Tiene que prestar servicio de saneamiento. Si yo presto servicio de abastecimiento y servicio de saneamiento, lo que estoy haciendo es atribuir a los municipios, cualquiera que sea su dimensión, la competencia en materia ambiental. Si a eso anudo la prestación de basuras, de la recogida de basuras, lo que estoy haciendo es convirtiendo a un municipio, en función de la población que tenga, en competente en materia de gestión de residuos. ¿Qué hace el legislador? El legislador hace una atribución genérica en materia competencial prácticamente a las tres administraciones territoriales y espera las colisiones que pueda haber de invasión de competencias para que el Tribunal Constitucional resuelva, ¿no? Bueno, pues eso al final, ¿qué es lo que ha hecho? Que se diluyan ingentes cantidades de dinero para que cada uno preste lo que tiene que prestar y ninguno lo haga bien. ¿Por qué? Porque es una situación absolutamente disfuncional. Por ejemplo, en materia de aguas, y Jorge sabe perfectamente de lo que hablo por el año que hemos estado trabajando, España está sufriendo una sequía impresionante, una sequía de la que él puede hablar muchísimo mejor que yo, como experto y profesor universitario. Ha dejado de ser quinquenal para tener prácticamente una recurrencia anual. Ante esa situación ya no basta con la política hidráulica, la política, por así decir, de infraestructura civil, de ingeniería, sino de cómo deben realizarse las captaciones, cómo se tienen que hacer los aprovechamientos. Cuando tú te encuentras con que la Confederación, aquí las confederaciones hidrográficas, que son entidades territoriales del Estado, se atribuyen la titularidad de la gestión del agua, si bien las comunidades autónomas, sobre todo en aquellas cuencas intracomunitarias en las que hay ríos que solo transcurren por una comunidad, son competentes ellas. Y entonces lo que se está produciendo es una colisión permanente entre una administración del Estado que cree que tutela a la comunidad autónoma y a la entidad local, que realmente es la que se tiene que abastecer, a través de una serie de problemas que en época de sequía tienen difícil solución. La solución es el dinero, la solución no es la política y la solución es técnica. Cuando tú dejas a los técnicos acordar las mejores técnicas disponibles, los problemas ambientales se resuelven. Los políticos generalmente los difieren. ¿Cuál es el gran problema que nos encontramos a la hora de disciplinar el medio ambiente en España y que espero que no ocurra en el Estado Federal Argentino? Las diferentes normativas, que a veces son contradictorias entre las diferentes comunidades autónomas. Cuando quien nos habla en materia de ruido ha pretendido actuar para abordar un problema que existe en Badajoz, Extremadura, no tiene nada que ver con la normativa española ni con la normativa canaria, pero es normativa española, normativa castellano-leonesa de Castilla y León. No tienen nada que ver, no funcionan exactamente igual. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar, porque fundamentalmente la normativa nuestra europea es una normativa que ha venido a laminar esa especial desconfianza que existía, y José Saín sabe de lo que hablo, en el derecho administrativo español y argentino, es esa desconfianza inicial que tiene la administración hacia el administrado. Es decir, aquí todo se tenía que autorizar, aquí todo se tenía que solicitar, y dependías de una serie de funcionarios y de una serie de administraciones
que después de analizar los informes sesudos y proyectos que presentaban los técnicos, se sometía a escrutinio puramente jurídico y técnico y se concedió una autorización. Lo que hace fundamentalmente Europa es laminar ese modelo español, porque cree que no solamente es antieconómico, sino que desde el punto de vista ambiental diluye mucho las responsabilidades y al final se produce la enervación. Se proclama, si se aprueba la directiva IPPC, la directiva 9661, que es la norma clave del derecho ambiental europeo, porque toma suerte en las grandes cumbres del clima, en los programas de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, y establece un sistema que fundamentalmente constituye el eje o patrón normativo que se rigen hoy en Europa todos los Estados miembros en el 6 de julio de 2023, que es la simplificación administrativa y la capacidad de hacer autorizaciones integrales, de tal manera que cuando en Eslovaquia se produce una solicitud para poner una actividad, se analice desde todos los ámbitos y todos los prismas a los que afecta esa actividad. De tal manera que cuando se obtiene el visto bueno de la misma a través de dos figuras que se introdujeron en el año 2009, como son la declaración responsable y los actos comunicados o comunicaciones, ya no se necesite estar autorizado por la administración, sino que la propia responsabilidad del promotor de un expediente conlleve la autorización íncita al proyecto por parte de la administración. Mira, yo puedo contar una experiencia que tengo testada en los siguientes países: México, Italia, Francia, Reino Unido, un condado de San Francisco y Castilla-León, España. Hice un análisis de los regímenes autorizatorios de actividades, por ejemplo, hostelería o algún tipo de actividad fabril, en cada uno de esos países. Ninguno tenía un sistema normativo ni parecido al español. El sistema español es un sistema garantista, donde prima la seguridad jurídica y donde el objetivo final, al final, es ralentizar mucho la consecución de las autorizaciones y prolongar en exceso el ejercicio de la economía, el ejercicio de la actividad. Ahora bien, en casi todos los casos, en el español, se asegura la protección del medio ambiente. En el mundo anglosajón, en México también, y fundamentalmente en Italia, se lleva un sistema mucho más ágil al principio, pero es mucho más atentatorio contra el medio ambiente, porque no hay ningún tipo de control. En España teníamos dos figuras que eran clave para controlar esa labor de gobernanza o inspección de la que hablaba José, que era vital para controlar los impactos, que eran las licencias de apertura y los informes finales, las actas de comprobación que se llamaban. Todo eso lo quita el ordenamiento europeo, el legislador español lo quita del panorama jurídico y ahora tenemos que fiarnos de un promotor del que yo no me fío, de un técnico que actúa siempre por complacencia en lugar de por legalidad, tampoco me fío de él, y de profesionales que no dominan su materia. El tener que decir a un técnico cómo que tiene que elaborar un proyecto, cómo tiene que acudir al listado LER europeo, cómo tiene que garantizar cómo se debe gestionar los residuos, ofreciendo una valorización con la nueva ley, la del año 2022, muy pocos técnicos dominan la normativa ambiental y todos plantean, cuando hacemos cursos con ellos, el desconocimiento de esta normativa. Yo espero que Argentina no cometa este error. En España sobran normas. Las normas se desconocen y se ha perdido, José, la característica de la previsibilidad. Antes el ordenamiento jurídico en España se conocía, ahora no. Ahora aquí están mis compañeros técnicos, pueden hablar, cualquier estudio de investigación sobre un determinado residuo, sobre un determinado impacto, sobre cualquier línea de actuación en el medio ambiente, a través de una actividad encadenada en un edificio, conlleva el análisis de decenas de normas. Yo acabo de actuar a nivel privado sobre una actividad de almacenaje constituida en Cantabria, o sea, radicada en Cantabria. No os podéis imaginar, si no he manejado 40 normas a las que poder certificar el cumplimiento exacto de todo, no he manejado ninguna. Eso no es seguridad jurídica. Proteger el medio ambiente, para mí, tiene que ser otra cosa. Tiene que empezar por la educación,
tiene que empezar por una conciencia política que aquí no existe, ¿de acuerdo? Aquí el papel lo soporta todo, el legislador aprueba, pero luego la gestión no le importa. Y, por ejemplo, el factor ambiental sobre el que más estamos peleando ahora en los municipios españoles es el ruido. Lo lanzo ahí porque en materia de ruido, el ruido y el agua es lo fundamental. El otro día, por primera vez, un presidente de gobierno ha hablado de agua en España. Nadie habla de agua en un recurso escaso que va a ser el maná y el oro de los conflictos bélicos del futuro más inmediato. Mirad, yo si queréis empezamos a hablar de lo que queráis. Intentaba contestar un poco a lo que me ha dicho José, establecer un sistema competencial muy complejo en España, porque son 4 estadios los que hay que manejar, local, autonómico, estatal y europeo, y con eso estamos intentando proteger el medio ambiente con muchos problemas. A mí me acaban de publicar un artículo ahora referido a la especial dialéctica entre el derecho a la creación de empresa y la protección del medio ambiente. Al final concluyo que el medio ambiente no ha importado. Hay un dato que está testado. La crisis del 2007 y la crisis de pandemia de Ucrania ha hecho que el legislador optase por la creación económica. El medio ambiente lo ha vuelto a dejar de lado y lo dejará de lado porque no le importa. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí estoy a vuestra disposición para entablar la conversación y termina mi primera intervención. Gracias, José Manuel, por esta intervención. Bueno, la verdad que han ido los tres dejando un montón de conceptos Yo me salgo de la vaina por contestarle. Súper ricos. Sí, ahí José, te dejo. Me pareció muy interesante cómo se fueron hilando también los temas, cómo primero José Saín hablaba de estos juegos de reglamentación y gobernanza, gestión y ejecución que se dan en la cuestión ambiental dentro del federalismo, en el plano de la competencia legislativa, competencia administrativa y competencia judicial, como quizás con el fallo Edenor que nombraba Lisandro se pudo ver, la Corte tuvo que intervenir para poder fijar que provincia sí puede dar competencias más altas, más exigentes que el presupuesto mínimo entendido como un piso, no como un techo, y que hay competencias concurrentes entre nación y provincias. Así que también me pareció interesante. Y bueno, ahora José Manuel que hablaba de estas colisiones de competencias, decía él, a raíz del artículo 149 de la Constitución española, ¿no? En los 4 estadios, porque que nombraba José. José Manuel también nombraba a Europa, ¿no? Que también dicta cómo deben operar la gestión ambiental. Así que bueno, y también hacía mención a la gran cantidad de normas vinculadas a los factores ambientales que hacen también de difícil implementación. Así que imagino, José, Alberto, que debes tener un montón también de acotaciones y este diálogo que se puede generar entre ustedes tres creo que va a ser muy rico, estoy expectante, la verdad. A mí me pareció súper interesante lo que contaba José Manuel, porque en la Argentina la Corte ha llamado la atención sobre algunos aspectos que son la falta de implementación de las normas de presupuestos mínimos, ¿no? Pero de todas las cosas que él mencionó, me llamó la atención, me quedaría con una que la dijo sobre el final, que está vinculada con la falta de unificación normativa, es decir, la dispersión. Él lo dejó implícito la idea de dumping ecológico, lo que se suele decir como dumping ecológico, la posibilidad de o aligerar o quitar cargas ambientales normativas por determinados ámbitos locales para permitir el desarrollo económico. Pero de lo que él mencionaba, que es la falta de certeza de normativa por los solapamientos, me hizo acordar algo que no lo tenía en el radar para esta charla y que sinceramente se lo he escuchado a algún amigo, colega, profesor, lo menciono, Gustavo Serafini, un amigo
especialista también en derecho ambiental de mucha trayectoria, siempre hablamos de este tema. Él me dice, mira, la unificación se va a solucionar cuando tengamos un código que sea nacional, y que las provincias directamente no tengan facultades ni de complemento ni nada, tengan que aplicarlo. Quizás sea la hora de dar ese debate, es decir, ¿estará en crisis este sistema creado por los alemanes de complementariedad, este federalismo de concertación? Y será necesario, pregunto, José Manuel, tener normas unificadas, nacionales, quizá que dialoguen con la fuente internacional, pero que luego en esa codificación los órdenes locales no tengan más que facultades para aplicar eso. Y sería una lástima, pienso en voz alta, porque la normativa ambiental adaptada en los ámbitos locales, con el complemento, con la optimización, es como una invitación a que la autoridad local, pero también me pregunto, bueno, pero si la pérdida es la seguridad jurídica, bueno, colisionan acá dos principios, y quizás el más importante, que es la seguridad jurídica, haga ceder al otro. Y la otra cuestión que te pregunto, José Manuel, es, como dice el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es decir, quizás haya que sacrificar esta posibilidad de que los ámbitos locales complementen para tener seguridad jurídica y tener normas claras a nivel nacional, y listo, codificaciones y listo. Pero es un desafío codificar, porque hay que ponerse de acuerdo para poder dictar un código que luego las provincias saben que le va a manejar la agenda ambiental local, ¿no? Así que también no deja de ser un desafío, ¿no? Bueno, lo primero, decir, porque yo veo cuál es el problema un poco que se ha planteado en Argentina, que entiendo que es igual, conozco otros países hispanoamericanos y creo que es el mismo, ¿no? Falta, digamos, una normativa unívoca que coadyuve a conocer una única herramienta de la que extraer la solución a todos los conflictos. Mirad, el medio ambiente en España, con independencia, y parece un oxímoron lo que planteo, cuando he dicho que al legislador le importa un bledo, si yo analizo los últimos 55 años que tengo con lo que hay, España ha pasado de ser un país sucio a ser un país eminentemente limpio, de ser un país donde el agua tenía una escasa calidad a ser un agua con una calidad absolutamente exquisita. Un país donde ha pasado de hablar de chuchos a hablar de perros, y actualmente se está incluso hablando de manera sorprendente de los derechos de los animales. Es decir, se ha pasado a tener un estándar de economía ambiental en nuestro país absolutamente pionero en el mundo. Es decir, en muy pocos países del primer mundo que tengan configurado un sistema ambiental, ya sea jurídico, ya sea técnico, como el que existe. Cuando yo hablaba de contradictoriedad normativa, no lo hacía tanto como el pilar del que emanan las normas autonómicas y locales. ¿Por qué? Porque es la Constitución la que, a través de esa legislación básica que tiene atribuida competencialmente por la Constitución, señala una norma de las que se desgajan normativas autonómicas. ¿Cuál es el problema del que yo hablaba? El problema del que yo hablaba es que, como bien conoces, José, cuando tú sometes a información pública un proyecto, no es lo mismo un procedimiento que otro, y ahí queda el albur de lo que determina la normativa autonómica. Entonces hace que conocer un proyecto, incluso los valores, cambien los valores límites de emisión atmosférica o acústica o de agua de una comunidad autónoma a otra. Evidentemente, el problema del agua no es el mismo en Andalucía, Extremadura y Canarias que el que puede tener Galicia, Asturias o Cantabria, que son países, son comunidades excedentarias a nivel hídrico, ¿no? Yo me refiero más a ese tipo de desajustes. La normativa, digamos, tiene un eje central sustentado en materia de responsabilidad ambiental, educación ambiental, control integrado de la contaminación, evaluación ambiental, que constituyen los pilares de la normativa ambiental en todos los procesos. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una normativa estatal de evaluación ambiental que integra el famoso texto refundido Real Decreto Legislativo del 2008, que hablaba
de evaluación de programas y evaluación de proyectos. Bueno, eso se cambia la terminología, se habla de una evaluación estratégica, de una evaluación de proyectos, que se incardina en una normativa del 2013 que, a pesar de ser modificada 2 veces, la última en el 18, digamos, supone el eje central normativo de toda la evaluación de cualquier proyecto o actividad que pueda producir una enervación en el medio. Si alguien quiere, le explicamos como pregunta cómo se plantea todo eso. Ahora bien, cada una de las 17 comunidades autónomas que tenemos tiene una normativa de calidad ambiental que regula las actividades y en ellas inserta una normativa propia en materia de evaluación ambiental. De tal manera que la confección del estudio ambiental de impacto no tiene nada que ver, a lo mejor, entre Cataluña, que es la comunidad ambientalmente más líder de todas las que hay en España, es la primera comunidad que trajo la normativa ambiental europea con la ley 398, que es una ley maestra desde el punto de vista de lo que disciplina y cómo rige los impactos y cómo los mide desde el punto de vista de efecto ambiental, con lo que puede tener Andalucía o lo que puede tener Castilla y León. Yo me refiero a eso. Pero ¿qué es lo que ocurre con el operador jurídico o con ese técnico, ese ingeniero de agua, ese ingeniero de montes que va comunidad por comunidad planteando proyectos? Que prácticamente lo que plantea en una comunidad autónoma no le vale en otra. ¿De acuerdo? Es a donde yo me quería referir antes. Es decir, nosotros tenemos un sistema normativo bueno, pero es un sistema normativo que, derivado de Europa, ha hecho que existan multitud de normas que se desconocen. Y eso es un problema, que aquí se llama, lo ha acuñado el Tribunal Supremo, como motorización normativa. Yo hablaba de la previsibilidad porque antes, cuando un arquitecto, un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola, un ingeniero de montes, analizaba un proyecto, fundamentalmente acudía a la ley de montes, a la normativa que podía existir, que no estuviese derogada, y poco más. Ahora mismo, a día de hoy, cualquier ingeniero que quiera hacer un proyecto tiene que saber de ordenación territorial, tiene que saber de materia urbanística, tiene que analizar los impactos que hay y ya no vale. Es decir, ahora hay que conocer muchas normas. Esa dispersión normativa es la que a mí me gustaría, José, que se acabase, o se atemperase, o se edulcorase, se redujese. A mí eso es lo que me parece necesario. ¿Por qué? Porque como operador jurídico público y privado me genera un problema. Eso es a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere al sacrificio del que me hablabas, de la capacidad normativa que puedan tener las entidades locales, prácticamente es nulo. ¿Por qué? Porque solamente pueden generar leyes las comunidades autónomas y el Estado. Las entidades locales solo pueden funcionar a través de, digamos, creación normativa de segunda clase, que es vía reglamentaria, y evidentemente nosotros no podemos vulnerar la ley en el principio de jerarquía de fuentes, como bien conoces. No, yo me refería a las comunidades, pero el problema de las comunidades autónomas es que las personas que estén aquí, que saben de qué va el régimen español, el sistema de las comunidades autónomas es que se ha demostrado ser un sistema fallido, pero es un sistema que no va a desaparecer. Por lo tanto, hay que jugar con ellas y hay que intentar que esa descentralización que se produjo competencial entre el Estado y las comunidades autónomas llegue también a las entidades locales. La clave de todo lo que estáis hablando es la capacidad financiera de las políticas públicas de mejora del medio ambiente. De nada sirve tener competencia en algo si no lo alcanza un presupuesto. De nada sirve acometer políticas públicas de mejoras de no sé qué si no hay una actuación económica detrás. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Perfecto. Veo también en el chat algunas preguntas. Si quieren, las puedo también ir leyendo. ¿Les parece? Sí, perfecto. Pregunta Salomé Vega, que los felicita por la disertación a los tres. En base a lo disertado por el doctor Esaín con respecto a las cuestiones interjurisdiccionales en Argentina, pregunta, ¿qué pasa cuando un municipio está emplazado en un parque nacional
pone como ejemplo la ciudad de Bariloche, que está dentro del Parque Nacional en Nahuel Huapi. ¿Podrían los organismos federales intervenir? Bueno, los casos en Argentina de los parques nacionales se rigen por el artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula los establecimientos de utilidad nacional. Es decir, son territorios en las provincias que están federalizados, abrí y cerré comillas porque no están federalizados en sí, sino solo a los efectos de la utilidad nacional. En el caso de los parques nacionales, ahí se cede el dominio y la jurisdicción para el Estado Nacional a los efectos de la gestión del parque. Y si un municipio está dentro del parque, la autonomía del municipio es una autonomía que se ejercita en tanto y en cuanto esa autonomía no altere los intereses del parque, la utilidad nacional que tiene el gobierno nacional en ese parque. Así que la autonomía del municipio dentro del parque tiene autonomía, significa autonormarse. El municipio goza de la capacidad para dictar normas propias en tanto y en cuanto esas normas no interfieran, no contradigan la política de conservación de la naturaleza que el gobierno nacional tiene cuando declaró ese municipio, ese territorio como parque nacional, y que además va a estar detallada en el plan de manejo que seguramente tiene ese parque nacional. Lo traté de hacer en términos generales, no solo para el caso de Bariloche, porque en cada municipio del país va a ser distinto. Acá la Corte resolvió este conflicto lo resolvió en un caso que es el Parque Nacional Iguazú de las Cataratas. La provincia, no el municipio, pero la provincia creó dentro del Parque Nacional un parque provincial que se llamaba Iguazú y que tenía como objetivo que la provincia reivindicaba el dominio sobre el río y pretendía cobrar un canon para entrar al río que era de la provincia de Misiones cuando estaba dentro del Parque Nacional. La administración del Parque Nacional se presentó a la Corte y le dijo, esto es inconstitucional, porque está bien, la provincia tiene la capacidad para autonormarse, pero siempre y cuando eso no interfiera con la utilidad del parque. Y cobrar un canon e impedir el ingreso al parque, cobrando un canon en la provincia, es impedir, crear un parque dentro del parque, digamos, es impedir los objetivos nacionales. Y la Corte le hizo lugar a la presentación de la Administración Nacional de Parques Nacionales, le hizo lugar y anuló la creación del Parque Provincial Iguazú por la provincia de Misiones, porque entendía que el ejercicio de la autonomía lo tenía reconocido la provincia, pero con un límite, con un techo, que es la no interferencia sobre los intereses nacionales en el parque. Yo creo que con eso le hemos respondido, ¿no? Gracias, José. Vuelvo a José Manuel. Aprovecho para viendo esto que vos hablabas de la cantidad, de la multiplicidad de normas que de diversa manera operan y ayudan a gestionar el ambiente. Verlo y retomando esto que decía José Alberto de la codificación, verlo desde una gestión más integral, ¿no? Puede ser útil sobre todo a los operadores del derecho y a los operadores de la gestión ambiental, sea en el ámbito público o también de manera privada, si esto nos puede llegar a servir, porque simplifica quizás la interpretación de las diversas normas. Mira, la directiva de la que hablaba, que ha tenido su evolución normativa y que marcó un antes y un después en materia de protección ambiental, introdujo dos mecanismos para proteger el medio ambiente del impacto de las actividades humanas que se desarrollan en todo el territorio nacional, ya no en el territorio de España, no, en el territorio de toda la Unión Europea, de todos los Estados miembros en su conjunto. Fundamentalmente era actuar en el origen del conflicto, allí donde se produzca la actividad, hay que actuar de manera que no se produzca ningún tipo de enervación. No hay que proceder a alejar las actividades, no hay que proceder a
encofrarlas de ninguna forma, no, hay que actuar con medidas correctoras, con las mejores técnicas disponibles que ofrezca el mercado científico para que no se produzca ningún tipo de impacto. Y luego, a través de figuras autorizatorias que tengan un carácter integral. ¿Qué significa un carácter integral? Primero empezar por la norma. Que una norma unifique, aquí tenemos la figura del texto refundido, que tú bien conoces, José, con tu maestro Martín Mateo, lo conoces perfectamente. Un texto refundido lo que te hace es captar toda la normativa que existe dispersa sobre una materia, reordenarla y luego va a dar lugar a una ley que recoja, por así decir, y provisione al operador de lo último en esa materia. Ese carácter integral implica, pongo un ejemplo para que se vea las imperfecciones del sistema en España. Y voy a poner un ejemplo para que se vea muy sencillo. Cuando alguien quiere abrir un restaurante, existe una figura que se llama licencia ambiental integrada, al igual que existe una autorización ambiental integrada, que son esas actividades que o bien por carga técnica, por impacto ambiental, por número de cabezas de ganado, a canal o por lo que sea, se someten a un régimen autorizatorio que en este caso es competencia de la comunidad autónoma. Bueno, pues se puede dar la siguiente disfunción. Restaurante que quiere abrir. Y nos encontramos dos tipos de competencias. Una competencia que se llama sustantiva, que la tiene la administración local que va a autorizar, y una competencia sectorial en función de la actividad que sea, en este caso sanidad alimentaria, que la tiene la comunidad autónoma. El carácter de integral significa que al promotor de la actividad, a cualquiera de nuestros hermanos que quiere montar un restaurante, le aseguremos que de una única resolución él va a poder empezar a funcionar. Bueno, pues esta integralidad deseada no concurre en muchas ocasiones. Cuando tú le pides como administración sustantiva a la administración sectorial que te diga, que te aporte la autorización eléctrica por la cual el aire acondicionado, las cámaras del local y el proyecto industrial, si hay manejo u obrador, está bien. Cuando le pides a la administración sectorial sanitaria que te aporte el informe favorable sanitario alimentario de la actividad, puede pasar lo siguiente si no te lo envían. Que tú estés dando una autorización para que opere el restaurante sin autorización sanitaria. ¿Y qué es lo que se produce? Un caos. Y eso, elevado a funciones de gestión de chatarra, de gestión de neumáticos, de empresas fabriles, de instalaciones ganaderas, de cebaderos, eso no puede ocurrir. La administración sustantiva competente en materia autorizatoria y la sectorial, que se refiere exclusivamente a la actividad concreta del sector que se trate, tienen que formar parte de una autorización integral. Bueno, pues eso no ocurre en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque la administración autonómica y la local en muchas ocasiones no se entienden. Las administraciones funcionan de espaldas. Y ese problema se tiene que solventar, y se tiene que solventar de una forma no normativa, porque la norma exige que esas autorizaciones sectoriales integren la autorización principal. Eso exige sancionar por parte de quien corresponda. La tutela externa de las administraciones las tiene los jueces. Entonces, analizar el por qué los jueces no están realizando esa tarea es motivo de otra jornada. Pero esa es la disfunción que todos los días sucede. Yo puedo haber gestionado en mi vida, y hace poco he sacado el dato para una publicación, aproximadamente entre 15 y 20.000 expedientes ambientales. Son expedientes sencillísimos si entre el promotor y su técnico se rigen por el principio de legalidad exclusivo. Son muy sencillos, porque son trámites cuya fase procesal no es complicada. Se complica un poco si hay una evaluación simplificada o una evaluación ordinaria, pero si no, no tienen nada. Bueno, pues en el 80% de las ocasiones se complica. ¿Por qué? Porque el documento matriz se confecciona mal, que es el documento técnico que tenía que constituir el pasaporte de la autopista para poder ejercer la actividad. Y esa situación se produce a diario. A diario.
Y no es un tema normativo, es un tema de gestión. No sé si he contestado. Yo quería hacer una observación, tomando un tema que ambos Josés han desarrollado acá. Uno que tiene que ver, hay un autor argentino que Pizarro, que dice que hay una inflación normativa. Habla desde el punto de vista de lo que es el derecho civil y el derecho de daños, que es aplicable a cualquier rama del derecho. Y acá, José, vos hablabas de la codificación, y yo creo que, bueno, más allá de los fines plausibles que tiene cualquier codificación, dar seguridad jurídica, uniformidad, una vigencia en las normas a lo largo del tiempo y que de alguna manera tiende a la perdurabilidad de la norma, ¿no? Porque hace algo que recién acá José Manuel nos decía, la perdurabilidad de las normas, ¿no? La seguridad jurídica. En países de organización federal como la República Argentina, sin lugar a dudas que simplificaría un montón de cuestiones. Pero también hay otras derivadas, por ejemplo, pienso yo, de la reforma constitucional del año 94, en el artículo 124 de la Constitución, segundo párrafo, se le dio el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Y hay un sentido también con esto regular muy localista. Esto en algunos recursos que vemos cerca de la ciudad donde vivimos, en Mar del Plata, esto tiene una raigambre cultural muy importante, que hace que la regulación la quieran tener las provincias o los municipios en su caso. Y eso va de contramano con este régimen de codificación, me parece a mí. A lo mejor podría pensarse en un régimen de codificación, no sé, presupuestos mínimos de protección ambiental genérico para todos los recursos naturales o abarcativo de los más importantes, digamos, desde el punto de vista social, económico, cultural. Pero yo creo que las autonomías provinciales, o sea, el poder de policía, salubridad, seguridad local, va a ser muy difícil de que las provincias puedan apoyar una codificación, porque entiendo que es como una especie de delegar legislativamente demasiado, entre comillas, ¿no? A favor del Congreso de la Nación. En el caso de Argentina, por una cuestión cultural que es tan importante en esto también, cuando analizamos qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista jurídico, ¿no? Me parece que va a ser bastante difícil. Esto a lo mejor, José, tiene algo de incidencia a lo que vos decías en tu nota al fallo que hoy comenté sobre el código blanco. Claro, yo te iba a comentar eso. La Argentina lo debatió, por eso yo planteaba a José Manuel, pero en realidad para los argentinos traía a memoria que esto se debatió en algún momento en la Argentina al comienzo de los 90, antes de la reforma constitucional. Se debatió si la Argentina tenía que tener una codificación como el Código Civil, el Código Penal, que en la Argentina, José Manuel, te cuento, los códigos de fondo están unificados. Es decir, la nación dicta la legislación y las provincias las aplican. Y es uno de los grandes logros que dice Alberdi, nos trajo a nuestro federalismo a diferencia de los americanos, porque como nosotros heredamos, de vuelta de ustedes, la regulación prehispánica que estaba unificada, Alberdi dice, no hagamos como los americanos o los mexicanos que tienen descentralizada su normativa en los estados, quedémonos con esta centralización que es algo que los americanos aspiran históricamente a tener y no lo van a tener nunca, y no lo perdamos, decía Alberdi. Bueno, en los 90 se debatió esto con materia ambiental. Bueno, tengamos un código como los códigos de fondo, pero claramente las provincias dijeron lo que dice Lisandro. No, nosotros queremos el dominio originario de los recursos naturales y por lo tanto no queremos perder la normativa. Es más, no queremos que la nación dicte nada. Si la normativa sería totalmente descentralizada si fuera por la tesis provincial. Ahora, por eso hablaba de un poco a Alexis, ¿no? Y un poco tomando los no positivistas, a Dworkin, Alexis. Estamos frente a dos principios en pugna, que nunca van a estar completos, y tendremos que relativizar uno y ponderar poniendo uno por encima. Yo veo dos principios contrapuestos. Uno es la autonomía, la capacidad para autonormarse, el detalle local. Y por el otro, la seguridad jurídica, la uniformidad y la igualdad entre provincias, porque además en la norma nacional está la igualdad entre provincias.
y además el derecho internacional que influencia en Argentina menos que en España, porque no estamos ante un sistema como la Unión Europea, pero también tiene una influencia. Yo creo que ese es, por eso me resultó muy interesante tu intervención, José Manuel, porque es algo que yo lo he hablado en estos cafés con amigos doctrinarios, pero era una discusión de café, no está todavía esto en la práctica aquí en la Argentina como una discusión ni política, ni se ve todavía como discusión. Pero sin embargo, de lo que estamos hablando acá, me surgió esto, es decir, rápidamente la solución para lo que plantea José Manuel en Argentina y empezar a debatir, como dice Lisandro, tendríamos que tener una codificación, sacrificar la autonomía local, sacrificar el detalle, el complemento local. Y alguien diría, ¿y por qué? Y señores, les dimos la oportunidad para que hagan el complemento y lo que tenemos es un derecho ambiental que no se ha completado. Entonces, no han sido responsables. Entonces, quizás ese es el argumento. Y que se judicializa mucho. Y que se judicializa y que no hace seguridad jurídica, como dice José Manuel, y por lo tanto el inversor no sabe qué norma se le aplica, no tiene claro todos estos temas. Entonces, bueno, del otro lado van a decir algo que también dijo José Manuel, que yo le presté mucha atención. Los alemanes no tienen estudiado esto. Ojo, señores, ustedes me tiran una norma nacional para que yo la tenga que aplicar acá y no me mandan el presupuesto. Entonces ustedes son vivos, porque ustedes me tiran la norma y yo acá la tengo que aplicar con mi administración, con mi presupuesto, con mi hacienda. Cuando hagan una norma, hay un principio de y encima quedó como incumplidor. Exacto. ¿Sabés de dónde lo resuelve esto en nuestra Constitución, Lisandro? En el 75.2, en coparticipación federal, hay un principio en el quinto párrafo que dice: cualquier transferencia de competencia tiene que tener asegurada la asignación de recursos. Aunque sea para la coparticipación, yo creo que ese principio en materia ambiental tiene que pensarse. Es decir, la nación no le puede largar los presupuestos mínimos sin la asignación de recursos. Claro. Pero eso le da la facultad a la nación para controlar también qué hace la provincia con esos recursos. Sí, muy complejo. Quería comentarte, José, y ya por último, y me someto al moderador, que ese sacrificio del que hablas, que yo te comentaba, no es tal en las entidades locales en España cuando les has desgajado en la Constitución de la competencia legislativa, a la que solo se atribuyen a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y al Congreso de los Diputados y al Senado, ¿no? Entonces, en esa capacidad normativa, las entidades locales solo tienen capacidad de elaborar disposiciones de carácter general como reglamentos, es decir, con un sometimiento jerárquico y permanente a la ley, de tal manera que la ley del Estado y la ley autonómica obligan a cumplirse a las entidades locales. ¿Dónde entra ese magma autónomo? En el hecho de proponer elementos o requerimientos procesales, hacer una información pública más allá de lo que se dice, pedir una documentación, es decir, ahormar el procedimiento a las necesidades propias de cada municipio o de cada provincia. Pero la capacidad normativa solo la tiene el Estado y la comunidad autónoma. En vuestro caso, entiendo que solo el Estado federal. De esa forma, cuando tú creas un paraguas normativo que se conoce y se identifica, tú date cuenta que todos mis alumnos tienen un código a través del Boletín Oficial del Estado de Leyes Ambientales. Entran y lo pueden imprimir o guardar, que tiene 896 páginas, donde están todas las leyes aprobadas por el Estado, ¿de acuerdo? Todas las leyes de cada una de las autonomías, y no forman parte de ahí los reglamentos locales. Dime. Pero ojo, José Manuel, nuestra discusión está en lo que para ustedes es Estado y comunidades. Ya lo sé. Ahí está nuestro problema. El problema es que a la comunidad quitarle, porque cuando me hablabas de provincia, yo le identifico con la provincia nuestra, que es, digamos, no, una dimensión. Para nosotros la provincia es la comunidad autónoma. Aunque la comunidad no es equiparable a la provincia, porque la comunidad está creada por una ley orgánica de la Corte Española. El problema es que ese pugilato frena bastante todo, porque sabes que termina siempre en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, en lo que sea. Toda colisión competencial no es pacífica.
Por lo tanto, muchas veces las leyes no cumplen su efecto, que es que tardan años. Aquí en España la justicia es lenta, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos leyes que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ellas 13 años después, como bien conocen mis compañeros. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego me parece tocabas otro tema, el de... Bueno, yo lo que os quiero decir es que me parece que tenéis el escenario que tuvimos en España hace 45 años cuando empezamos a hablar de medio ambiente, y os aseguro que es apasionante, José y Lisandro, apasionante, porque es identificar fundamentalmente vuestras necesidades y las leyes existentes y darlas el refrendo que necesitáis para que sean derecho positivo vivo y aplicar en todos los sitios con carácter uniforme, para que no haya contradicciones. A mí me parece apasionante que lo hagáis desde tu departamento, José. Desde tu departamento. Y nosotros encima estamos atravesando la doctrina más autorizada acá en Argentina, habla de decodificación, o sea, un fenómeno inverso, leyes que modifican los códigos y que funcionan como microsistemas. Se está, digamos, hablando mucho de este tema y que parecería que va de contramano con todo lo que estamos hablando, ¿no? Microsistemas específicos de regulación que el doctor Ricardo Lorenzetti lo transmuta como ejemplo con el sistema solar, donde el código sería el Sol y van girando todos los planetas alrededor, todos los microsistemas alrededor. Con lo cual, parecería que estamos hablando de dos doctrinas o institutos o ideas, por así decirlo, totalmente antagónicas, ¿no? Una responde a la realidad, que es este sistema de microsistemas jurídicos de regulación particular. Y lo que estamos hablando nosotros sería aparentemente un sistema un poco ideal, que es el de la codificación. Así que además, bueno, tiene una injusticia esto, José Manuel, que es la siguiente. A mí me costó mi experiencia en el Ministerio de Ambiente de Nación cuando era asesor. Yo veía que había provincias que aplicaban la Ley Nacional de Bosques en sus jurisdicciones y otras provincias que no aplicaban la ley nacional, que la perforaban. Entonces, cuando la nación es celosa en el cumplimiento del mínimo nacional, lo hace también para resguardar la igualdad entre provincias, porque si no las provincias, la garantía que tienen las cumplidoras es que se respete ese mínimo nacional, porque indirectamente ellas están reflejadas en ese mínimo nacional. Entonces, yo creo que mi conclusión de esta charla contigo, José Manuel y Lisandro, es más que ir a la codificación, yo creo que la uniformidad se lograría en Argentina si apuntaláramos los presupuestos mínimos. Yo creo que todavía nos queda mucha tarea para apuntalar esos mínimos nacionales. Independientemente si la provincia los mejora, los optimiza, pero por lo menos que el mínimo esté asegurado, porque eso nos acercaría bastante a la codificación, a las reglas claras que decías tú, José Manuel. La Argentina está como todavía... Comparto esa idea y me gustaría seguir hablando y trabajando con vosotros para ver cómo se concreta eso, porque yo, lógicamente, esa desigualdad que tú estabas hablando que se produce entre alguna provincia, lógicamente hace de mejor condición a la incumplidora que a la cumplidora, y eso es inasumible desde un punto de vista de solidaridad territorial. O sea, eso se cae, es un sistema fallido. Por lo tanto, asegurarlo normativamente con la uniformidad propuesta por ti me parece adecuado, porque eso genera seguridad. ¿De acuerdo? Qué interesante, la verdad. Estábamos convencidos con David cuando empezamos a organizar este seminario internacional de derecho ambiental, y estábamos convencidos que ustedes eran los adecuados para participar de la conversación. Estábamos seguros que se iba a dar este diálogo tan rico y que evidentemente, y los tres lo han dicho, da para seguir hablando en otros encuentros más, así que bueno, Dios quiera podamos organizarnos. Realmente, bueno, se nos ha ido el tiempo, los 90 minutos que planificamos están cumplidos. Por mi parte los disfruté un montón. Espero que también todo el público asistente
también lo haya disfrutado y que ustedes como disertantes intervinientes también lo hayan podido disfrutar. Vamos a seguir en contacto todos para seguir trabajando estos temas y seguir creciendo y enriqueciéndonos mutuamente. Así que les agradezco enormemente la participación, les agradezco también al público que nos ha acompañado y bueno, junto con David Sanz, de parte de Lucávila y de parte de Lufasta, los vamos a esperar el jueves que viene para en la segunda sesión de este seminario internacional, ¿sí? Vamos a abordar lo que es concretamente la contaminación en las aguas y la contaminación en las aguas dada por los plásticos en los océanos. Es decir, vamos a ir especificando, por así decir, el tema. Nos acompañarán el ingeniero Jorge Marcovecchio y la doctora Alexandra Díez, con los que vamos a ir conversando estos temas. No va a ser el martes como estaba anunciado, no va a ser el martes 11, sino que va a ser el jueves 13. Así que bueno, ya vamos a estar difundiendo los flyers, los carteles de la actividad para que todos estén al tanto. Les agradezco nuevamente, nos hemos quedado sin tiempo, pero realmente lo hemos disfrutado. Espero que ustedes también así. Muchísimas gracias. Un gusto para mí, saludos José Manuel, un gusto charlar contigo. Un abrazo a Argentina, José y Federico, Lisandro, espero que nos podamos conocer en persona. José, ya te he dicho que cuando vengas a España espero tener un encuentro contigo. Bueno, vamos a hacer, hay que hacerlo, hay que organizarlo con Federico y con Lisandro, así que vamos a hacer algo. Y no felicidades a todos. No podré acompañaros el jueves porque a esa hora estoy volando. O sea, me es imposible. Yo me había reservado para el martes, pero sí. David me ha eximido ya del trámite. Es cierto, es cierto. Sí. Sí, de todas maneras, las sesiones son grabadas, con lo cual también se mandarán a todo el mundo. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan Un abrazo buena tarde. a todos.